Saludos, mi gente. Como le dije en la cápsula pasada, hoy íbamos a aprender a enhebrar la máquina de coser y vamos a aprender a rellenar una bobina y entonces íbamos a dar las primeras puntadas de costura. Les había explicado que las máquinas de coser domésticas, aunque son de diferentes marcas, realmente en el mercado básicamente existen dos marcas en las tiendas comerciales. Pero aunque no son de la misma marca, son bastante parecidas en términos del enhebrado y la configuración es casi igual. Yo tengo una máquina Brother, vienen máquinas Singer, que yo recuerdo, pues no hay otras marcas en donde se pueden comprar ahora máquinas de coser, que no es en todos lados. Hay unas tiendas de tela pequeñas que venden máquinas de coser de otras marcas, pero es más o menos lo mismo. Y si no, usted googlea la marca de su máquina con la numeración y le explica cómo hacerlo. Eso lo puede conseguir por internet. Pero yo le voy a dar aquí un briefing de cómo se enhebra por lo menos la Brother, y más o menos así se enhebran todas las demás. Lo que vamos a necesitar hoy, aparte de la máquina de coser, vamos a necesitar preferiblemente un carrete de hilo rojo, puede ser amarillo, puede ser violeta, puede ser fucsia. Necesitamos un color que sea contraste con el negro para poder coser. Yo voy a usar rojo. Necesitamos una bobina vacía, ¿verdad? Una tijera para cortar hilos y necesita que imprima sus hojas de práctica, que yo las dejé en la página de Marie Valentí Atelier en Facebook. Son 5 hojas. De estas 5 hojas yo voy a hacer 1 o 2 de cada una para que usted vea cuál es la dinámica. Y usted en su casa imprime las que necesite y practica cuantas veces usted quiera, según usted se vaya sintiendo seguro de que está haciendo bien. Así que vamos a hacer esto por partes. Vamos a empezar con enhebrar la máquina y entonces vamos a llenar la bobina, enhebrarla y empezar con la costura. ¿Estamos? Ok. Vamos a mover esto aquí. Aquí tenemos mi máquina Brother. Déjame ver si yo puedo aquí bajar esto un poco. Y lo primero que vamos a hacer es colocar el carrete de hilo en el portacarrete, que habíamos dicho que es esta pieza que está aquí, que tiene su tapa de seguro. Quitamos la tapa, ponemos el carrete, ponemos la tapa. Y estas máquinas, muchas de ellas tienen esta pieza no sé si la ven ahí, esta pieza de metal que es para aguantar el hilo. Si el hilo se sale de esa pieza, realmente no hace ninguna diferencia, pero hay que enganchar el hilo ahí siempre, ya sea que se vaya a enhebrar o que se vaya a coser. Luego de eso vamos a usar la guía, esta guía de aquí, que es la que va a dirigir el hilo. Si se dan cuenta, el hilo aquí encaja. Esa es la guía de la bobina. Ustedes se fijaron que yo la metí por detrás. Yo la metí por detrás y la saqué por el frente. O sea que ese hilo está dándole la vuelta a ese círculo. Entonces, tengo la bobina, tengo la punta del hilo. Las bobinas, a ver si por aquí, si yo cuadro esto aquí, si se dan cuenta tienen como unos huequitos. Usted va a meter el hilo
por uno de esos huequitos. Y después que lo tenga, lo va a agarrar y lo va a pinchar con el dedo pulgar. ¿Ve? Ve el hilo. Y yo lo tengo aquí pinchado. Le vamos a dar 2, 3, 4, 5 vueltas. 5 vueltas para que el hilo esté ahí. Y vamos a poner la bobina en el eje de la bobina, que yo le expliqué en la clase anterior, que es para embobinar. Se pone que el hilo quede por detrás, no la ponga así, con el hilo al frente. Va a embobinar al revés. La pone así, con el hilo por detrás. Y después que la tenga ahí, la asegura. Ese seguro lo que va a hacer es que va a evitar que la aguja esté para arriba y para abajo en lo que usted embobina. Entonces le va a dar al pedal. Fíjese como la bobina sigue llenando el hilo y no se enreda en ningún sitio, no se sale. Ella sigue acomodando ese hilo poco a poco hasta que la bobina pare. Ella va a parar sola cuando ya no pueda más. Siempre se recomienda que las bobinas se llenen hasta lo último para tener suficiente hilo y que no tenga que estar cambiando de bobina. Ya ahí la bobina está frenando. ¿Ves? Que ya está dando dificultad, pues eso quiere decir que ya estamos con la bobina. Sacamos el seguro, quitamos la bobina, con nuestra tijerita picamos y vamos a colocar la bobina. Poner aquí, vamos a colocar la bobina en el portabobinas. El portabobina tiene un diagrama pequeñito, a ver si se puede ver, que te explica la dirección en que tienes que colocar esa bobina. Entonces, ¿qué me dice? Que yo tengo que colocar la bobina con el hilo de este lado. Pongo la bobina, ¿verdad? La dejo caer ahí y la voy a deslizar por esta media luna. Tiene una flecha. Eso significa que el hilo viene desde este lado y se desliza hacia acá. La tapa, que es esta, todavía no se pone. Esta tapa la dejamos ahí porque entonces ahora es que vamos a enhebrar. Ahora vamos a proceder a enhebrar la máquina. Ya del embobinado teníamos la máquina con el hilo pasando por esta pieza. Ya tenemos el hilo aquí. Una vez ahí, la vamos a pasar por debajo de la guía del hilo superior, que es esta pieza que está aquí. La pasamos por debajo de la guía del hilo superior, bajando por esta ranura. ¿Por qué? Porque esta guía lo que hace es cambiarme el hilo de dirección. Cambio el hilo de dirección, viene horizontal, pasa por debajo de la guía, baja por esta ranura que tiene un número 2 con una flecha hacia abajo, sigo bajando, aquí tiene un número 3 con un U-turn, doy el U-turn y subo por el lado de acá. Aquí tenemos la palanca tira hilo.
Vamos a enganchar el hilo por la parte derecha de la palanca y ahí está enganchada ya. Ella entra por la derecha de la palanca tira hilo y sale por la izquierda y engancha aquí al frente. Y entonces volvemos a bajar por donde subimos anteriormente. Una vez bajamos, vamos a enganchar el hilo en esta ranura que está aquí, que lo que hace simplemente es la misma función que la pieza que está acá arriba, que es dirigir el hilo y aguantarlo, que no ande corriendo como loco. Y entonces ya procedemos a insertar el hilo en la aguja. Aquí me tienen que dar un break a quitarme los lentes porque yo no veo con esto. Ya está el hilo en la aguja. Ahora tenemos que sacar el hilo de la bobina hacia arriba. ¿Cómo vamos a hacer eso? Agarramos el hilo de arriba con la mano izquierda, bajamos la aguja, la subimos y eso lo que hace es que el hilo de arriba trae el hilo de abajo. Mira el hilo aquí, el hilo de abajo. Ve que ahora hay dos hilos. Está el hilo de la bobina, que es este cortito, y está el hilo de arriba, que es el más largo. O sea que yo traje con el hilo de arriba, traje el hilo de la bobina. Pero hay que meterle en la aguja para poder hacer eso. No lo puedes hacer sin el hilo. Tienes que tener el hilo en la aguja para poder traer el hilo de abajo. ¿Y cómo es la forma correcta que tiene que estar esa bobina? Tiene que estar con este hilo cruzado por encima de la bobina. Si la bobina no tiene este hilo aquí cruzado, la bobina está mal puesta. Tienen que volverla a poner. ¿Ok? Por eso es bien importante el enhebrado. Porque cualquier cosita que esté mal puesta, que esté el hilo donde no va, que esté en la dirección equivocada, la máquina no va a coser, la máquina se va a trancar. Esto es bien importante. Entonces, ya tenemos los dos hilos, ponemos la tapa de la bobina y estos hilos se pasan por debajo del prensatelas, que es este. Esto que usted ve aquí es el prensatelas. La máquina usualmente trae varios prensatelas. Este es el prensatelas de la costura corriente y de la gran mayoría de las puntadas que tiene la máquina. Hilo por debajo. Hilo hacia la derecha. Ya tenemos la máquina enhebrada. Ahora es cuestión de empezar a coser y enseñarle cuál es la manera correcta de colocarse, de posicionarse frente a la máquina para poder coser con comodidad, porque la costura es una tarea ardua y duele en ocasiones. Entonces es importante que ustedes conozcan cuál es la postura correcta para entonces evitar dolores y que puedan coser cómodamente y todo el tiempo necesario. ¿Ok? Así que vamos a coser.